Hola, hoy estamos en este segundo capítulo de este grandioso programa llamado Entrevistas con Veracruzanos. En el marco del Día Mundial de la Estadística, nos encontramos en la Facultad de Estadística e Informática, celebrando este día tan especial. Hoy nos encontramos con el doctor Ángel Argüello, que nos acompaña, o más bien nosotros lo estamos acompañando en este día tan especial. Hoy él nos va a hablar acerca de la estadística, la importancia de tomar decisiones en cuestión de políticas públicas y con base en la información y en la estadística. Entonces, doctor Argüello, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un honor que me hayan considerado para este programa. Y bueno, pues estoy a sus órdenes. Mi nombre es Ángel Fernando Argüello Ortiz. Soy egresado de esta Facultad de Estadística e Informática en varios programas, desde la licenciatura en Estadística, la especialización en Métodos Estadísticos, con maestría en Ciencia de Datos por la Universidad Tecnológica Latinoamericana y el doctorado en Finanzas Públicas por la Facultad de Economía. Orgullosamente universitario, orgullosamente halcón. Efectivamente, tenemos una celebridad en estos temas de la estadística aquí en Veracruz. Cuando nosotros empezamos a hacer el contacto y acercarnos, nos encontramos con el director de esta facultad, nos dijeron, el doctor Argüello. A él es el que tienen que entrevistar para saber cómo está la cuestión de la estadística, cómo está la cuestión de todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en Veracruz y las acciones que se tienen que ejercer. Entonces, hoy lo vamos a escuchar. Vamos a indagar a fondo cómo es que la estadística llega a solucionar muchos de los problemas, cómo es que llega a lo mejor a encontrar algunas de las cuestiones que a lo mejor encontramos día a día de algunos problemas, unas problemáticas. Entonces, pues vamos a empezar con esta hermosa entrevista. Adelante. Tengo una pregunta especial para usted. En cuanto a la estadística, ¿qué importancia tiene la estadística para la planeación en políticas públicas y programas de población en el Estado? Bien, la estadística y la metodología son un pilar fundamental en lo que corresponde a lo que es la planeación, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas. Y hablamos de políticas públicas y creo que la más importante en este tema sería la política de población. ¿A qué nos lleva esta parte? A que la estadística se puede visualizar desde dos áreas o desde dos enfoques. El primero, la estadística como la metodología, las técnicas que empleamos para hacer los análisis, o las estadísticas, que es la información con la cual nosotros respondemos la necesidad de las personas o de los planes y programas sociales. ¿Qué impacto puede tener esto para la planeación? El análisis de los fenómenos económicos, políticos, sociales, culturales y demográficos. Y pongo énfasis en la parte demográfica porque sin población no habría nada. Si no hay población no podemos hacer ningún análisis, no tiene ningún sentido llevarlo a cabo. Y entonces aquí es donde yo abordaría la parte de los programas de población dentro de las políticas públicas, ¿no? Y en México se elaboran hay una política nacional de población y en México se elaboran tanto a nivel estatal como a nivel nacional. Y dentro de esto apoyan la estrategia para atender las necesidades económicas, políticas, sociales, culturales y demográficas desde diferentes aristas, utilizando ¿qué? Indicadores sociodemográficos o indicadores socioeconómicos que van a atender necesidades como evaluación de la marginación, evaluación de la pobreza, la dinámica demográfica vista desde la natalidad, la mortalidad, la migración. Entonces, con estos elementos es como nosotros podemos ir implementando algunas acciones desde el lado de las instituciones públicas, pero con el análisis estadístico. Nosotros en el Consejo Estatal de Población, habló de muchos indicadores, muchos elementos importantes. Obviamente el tema de migración, el tema de nacimientos, el tema de fallecimientos, pues son los tres indicadores que mueven por completo la estadística, ¿no? En cuestión de población, ya que eso es lo que reduce o baja la población. Y especialmente nosotros trabajamos con temas de la juventud, ¿no? Y la pregunta que me gustaría hacerle en este entorno es ¿cómo puede la estadística mejorar la toma de decisiones en estos temas? Bien, si partimos sobre cómo podemos reforzar, apoyar y o mejorar la política de población, vamos a partir desde dos ejes importantes.
el Programa Nacional de Población y el Programa Estatal de Población, o los 32 programas estatales de población, que son los que tienen que apoyar las decisiones que se tomen en materia de población, juventud y prevención del embarazo en adolescentes. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, pues a través del trabajo coordinado entre federación, estado y municipios. El trabajo que se logra a través del programa estatal de población se basa en identificar las necesidades y la situación y las condiciones en las que se encuentran los 212 municipios del estado. Y en función de eso es como nosotros podemos empezar a definir algunas estrategias, tomando en consideración el ámbito terrestre, el espacio, que también es un ámbito en el cual el Consejo Nacional de Población y Veracruz ha incursionado desde hace muchos años y que hoy forma parte de ese análisis a través de la estadística y o de la geoestadística, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con esa parte? A través de las proyecciones de población que elabora el Consejo Nacional de Población, que se basan en los censos que levanta el INEGI, a través de las estadísticas de salud que registra la Secretaría de Salud, a través de las estadísticas de epidemiología que también registra la Secretaría de Salud, y con base en eso podemos trabajar ese tema del que yo te hablaba de la dinámica demográfica, la dinámica de la población. A través de esto es como nosotros podríamos empezar a hacer algunas aplicaciones o algunos análisis y tomar en consideración cuál es la situación en la que se encuentran las y los adolescentes. Sí, porque el tema de los adolescentes es la raíz, ¿no? Muchas veces lo vemos en muchos países que pasa esto, ¿no? Que no hay una, conforme a la dinámica demográfica, no hay un como buen regimiento, y es donde de repente detona, ¿no? Y hablando de los adolescentes y siguiendo en este tenor, ¿cómo es que podemos preparar a los jóvenes para esto? Para que ellos puedan tomar tanto decisiones correctas. ¿Cómo es que los jóvenes también pueden empezar a involucrarse un poquito más en la cuestión de estadística? Usted como docente lo sabe a la perfección. Involucrando a la juventud. Ajá. Actualmente, por ejemplo, la Universidad Veracruzana tiene 95,534 estudiantes en todo el estado de Veracruz, en nuestras 5 regiones. Trabajar un tema no es exclusivo de la estadística. El tema de población, por ejemplo, no es exclusivo de la estadística, no es exclusivo de la ciencia de datos, no es exclusivo de las matemáticas o de la actuaría o de la demografía, ¿no? Es muy diversa esas disciplinas sobre las cuales podemos trabajar. Y bueno, estamos hablando que la Universidad Veracruzana, para apoyar la toma de decisiones, la planeación estratégica del gobierno estatal y en temas de políticas públicas o en temas demográficos, pues se apoya en 372 programas educativos que se imparten en las 5 regiones. Entonces, ¿qué áreas podrían apoyar? Pues puede apoyar desde la estadística, la ciencia de datos, los sistemas computacionales, la ingeniería de software, que son las carreras que ofrecemos aquí en la Facultad de Estadística e Informática e Ingeniería en Ciberseguridad, pero también está la economía, está la geografía, la psicología, la pedagogía, la contabilidad, la administración, todo lo que implique una parte de la planeación, incluso el diseño de la comunicación visual. Tenemos unas áreas importantes, 6 áreas sobre las cuales nosotros trabajamos, que es el área de artes, el área biológico-agropecuarias, humanidades, técnicas, económico-administrativa, y a través de cada una de ellas, ustedes llevan a cabo un concurso nacional de dibujo infantil y juvenil, y a veces pensamos que una imagen no nos habla de números, que no nos habla de estadísticas, y eso es equivocado. ¿Por qué? Porque las niñas, niños y adolescentes que participan en ese concurso están expresando lo que visualizaron allá afuera: condiciones de salud, condiciones de representación, condiciones de urbanidad o de ruralidad, dependiendo de la temática sobre la cual ustedes se están manejando, y que no es números, no son números, nos estamos alejando de esa parte, es la representación. Entonces, artes también forma parte de esa enseñanza, de esa planeación estratégica, y que a veces, lejos de estar hablando de una representación tabular, numérica o gráfica, una imagen, como dice el dicho, dice más que 1000 palabras. Sí, porque la estadística es
digamos que es el preámbulo, ¿no?, de cualquier toma de decisiones. Y desafortunadamente mucha gente toma decisiones sin informarse de datos, sin informarse de cualquier cosa, ¿no? Y lo hemos visto que mientras más expertise tenga uno, más conocimiento tenga uno, más se empodera uno al tomar decisiones. Y gracias por la mención, el concurso. De hecho, el tema de este año es el de mi camino hacia los años 60, ¿no? O sea, ¿cómo voy a llegar yo a los años 60? ¿Qué tengo que hacer para prepararme? Y usted está diciendo directamente, ¿no? Quizás vemos que hay una problemática de envejecimiento, entonces, ¿cómo es que los jóvenes van a llegar a esa etapa, ¿no? Dicen, yo creo que comúnmente lo escucho con sus alumnos, ¿no? Ya no voy a tener pensión, o ya no voy a tener esto, ya somos la generación de que todo se va a Netflix, o todo se va a esto, ¿no? Sí, y que ha generado dinámicas diferentes. ¿Qué implica en esa parte de las y los jóvenes que dicen, no voy a tener pensión? Pues implica menos arraigo en un trabajo. ¿Por qué? Pues porque generalmente pensábamos en arraigarnos a un trabajo porque pensábamos en nuestra jubilación, pensábamos a futuro en conservar algo, y hoy se convierten en una veleta, porque dicen, me ofrecen más aquí, me ofrecen más acá, porque tengo que ir pensando en mi ahorro, en el ahorro que yo tengo que generar para mi retiro. Y todavía más allá, ¿cómo ven los jóvenes a sus abuelos? ¿Qué implica ese cambio hasta en la educación? Ya ven abuelos, en algunos casos, con más estudios, con maestrías, con doctorados, ¿no?, con licenciaturas, o con un mayor nivel académico o un mayor nivel socioeconómico. Y entonces ahí es donde esa parte del concurso se puede reflejar, y es lo que nos van a expresar las niñas, niños y adolescentes. Sí, lo van a expresar. Y es muy importante tomar decisiones basándonos en ellos, porque siempre decimos, ¿no? ¿Qué nos van a dejar? ¿Qué es esto? Y la dinámica poblacional cambia, todas las decisiones que se estén tomando. En cuanto a esto, ¿usted cómo ve estas decisiones en cuanto a el gobierno? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros, por ejemplo, como COESPO? ¿Qué es lo que tendría que estar haciendo? ¿Cómo es que desarrollo más bien de la estadística, disculpe la pregunta si está un poco enredada, pero esta evolución en la estadística, en la información, en todo lo que ha crecido esta ciencia y todo lo que ha mejorado, ¿cómo es que ayuda a nosotros como gobierno, como ejecutantes? Bien, hemos tenido una trascendencia de la estadística a lo que hoy llamamos ciencia de datos. ¿Son complementarias? Sí, son complementarias. ¿Puede estar una sin la otra? No, no puede estar una sin la otra. Hemos evolucionado en esa parte, y la sociedad, los gobiernos, las empresas han evolucionado a ese mismo nivel. ¿Y a qué me refiero con eso? Que hoy, debido al desarrollo tecnológico, manejamos grandes volúmenes de información. Y entonces es donde la ciencia de datos se robustece y dice, ahora tengo que empezar a trabajar con esos grandes volúmenes de información. Y algunos compañeros dirían, ¿pero cuánto es grande? No sabemos cuánto es grande, no tenemos un límite. Y tampoco sabemos si la cantidad de registros, si 50 registros o 100 registros son muchos o son pocos, porque no sabemos de esos 100 registros cuánto es lo que estamos analizando en variables, y de cada una de esas variables todo lo que estamos registrando. Es decir, la estadística la vemos como una parte de la recopilación, procesamiento, análisis, interpretación y visualización de la información. Esa es la parte esencial de la estadística. Y cómo hemos trascendido en esa parte para apoyar la toma de decisiones en las políticas públicas, pues a través de la ciencia de datos. Y trascendimos hoy en este proceso aquí en la Facultad de Estadística e Informática. Lo que antes era la licenciatura en estadística, ahora somos la licenciatura en ingeniería en ciencia de datos. Lo mismo, pero mejor, o mejorado, diríamos, en esa parte. ¿Qué implica entonces esto de la ciencia de datos? Lo mismo que hacemos de la estadística, pero con la parte de la automatización, de la escalabilidad y de la predicción. Eso es a lo que nosotros podríamos trabajar. ¿Y cómo abonamos en esa parte? En el apoyo a las instituciones que conforman el Consejo Estatal de Población, que, como bien dice, es un consejo que apoya las decisiones interinstitucionales de muchas dependencias para la planeación de la política de población
por parte del gobierno estatal, que está a cargo de la doctora Rocío Nale García. Sí, y es que los 25 integrantes del Consejo, nosotros tenemos esa función, ¿no? Como COESPO, de dotarles la información, de quizás no generar, porque es recopilar los datos. Y es muy interesante lo que nos dice, porque cada vez va mejorando todo. Ya sabe, ahorita tenemos la IA, tenemos muchas cosas y no me imagino cómo están ustedes lidiando con todo eso en cuanto a la ciencia de datos. Pero es muy interesante analizarlo, ¿no? Cómo es que a nosotros como ejecutantes, como Poder Ejecutivo, a los integrantes del Consejo Estatal de Población, a los 212 municipios, a los 10 representantes de las regiones del Estado, es muy importante que estas decisiones se empiecen a tomar con toda esta ciencia que ha evolucionado, porque la gestión pública pues no es una tarea de todos, es una tarea de tanto de nosotros como ejecutantes, como del alcalde, como del pueblo en general, ¿no? Y siguiendo con este ángulo, ¿cómo puede la estadística ayudar a identificar las necesidades más urgentes en los distintos municipios del estado? Bien, yo pensaría en una forma, y lo decía hace un momento, de visibilizar a la población. Y visibilizar a la población en sus diferentes ámbitos, desde la estructura por edades, recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos prematuros, adultos jóvenes, adultos prematuros, adultos en plenitud, todo ese contexto, pero cada una de esas personas juega un rol, juega un papel dentro de la sociedad, el que trabaja, el que es dependiente, el que estudia. Y entonces, si nosotros identificamos esas necesidades que tiene cada uno de estos actores dentro de la política de población, vamos a poder identificar cuáles son las necesidades de los municipios. Y más aún, va a dar elementos para que ahora que cambien de administración los ayuntamientos, elaboren sus planes municipales de desarrollo y con su planeación identificar esas necesidades que podemos hablar, y hace un rato lo comentaba, sobre la marginación, que ese es uno de los indicadores que yo aprecio más por ser del Consejo Nacional de Población, pero que se fortalece también con el de pobreza, con el de desarrollo social. Entonces, identificando esas necesidades al interior de los municipios, el Estado puede implementar estrategias para el desarrollo. Entonces, eso es determinante. ¿Y qué función puede cumplir tanto la administración pública estatal como la municipal? Una coordinación, una colaboración conjunta. ¿Y qué papel juega en esta parte el Consejo Estatal de Población? Pues el trabajo coordinado con los consejos municipales de población, por ejemplo, ¿no? Por lo menos que cada uno de los municipios sepa cuántos habitantes va a tener de aquí a 2030. ¿Y quién da esa información? El Consejo Estatal de Población, con base en las estadísticas que genera el Consejo Nacional de Población. Y bueno, participan y se derivan de lo que es los censos de población y vivienda, o la encuesta intercensal en este momento, que es la que se está levantando en estos momentos. Justo. Igual a lo mejor las proyecciones de CONAPO, ¿no? Esas son el insumo. Por ejemplo, ahorita, ¿cuántos habitantes tenemos en Veracruz? ¿Cuántos habitantes hay a nivel nacional? Pero al 2025, no al 2020. Sí. Está bien, 2020 me dio la radiografía de acuerdo al censo, pero ¿cuántos habitantes tengo ahorita en Veracruz? Sí, y cómo crece. Yo siempre he dicho, a mí me toca a veces visitar a los municipios y digo, si la proyección de CONAPO te está diciendo que vas a tener tantos habitantes, ahorita tienes 1,000 y en 5 años tú vas a tener 3,000, hay una problemática que tiene que ser atendida. Así o sea, es. CONAPO te está diciendo que, o sea, no es normal que crezca el triple de tu ciudad. ¿Qué vas a hacer con asentamientos humanos? ¿Qué vas a hacer con esto, con aquello, no? Sí, estamos hablando de una diferencia de casi 700,000 habitantes. Ahorita en Veracruz. Entre 2020 y 2025. En 2020 teníamos 8,062,579 habitantes. Y para el 2025, CONAPO dice que tenemos 8,755,572. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que hay más necesidades que cubrir. Y bueno, las políticas que se están manejando actualmente sobre la construcción de viviendas. Eso que acabas de mencionar, de que vamos a tener más habitantes, sí, voy a tener más habitantes con más necesidades.
ese grupo de jóvenes que en algún momento nosotros visualizamos como estudiantes, pasado mañana ya formaron una familia y dejan el seno familiar para irse a otro lado. Y entonces hablamos de un crecimiento de los municipios que le llama la teoría cepalina el centro-periferia, y entonces vamos creciendo hacia los alrededores, y es donde tenemos que pensar cuántas viviendas se necesitan. Sí. ¿En qué condiciones se van a construir esas viviendas? ¿De qué tamaño tienen que ser esas viviendas? Y creo que esa política que se está implementando ahorita por parte de la Administración Pública Federal sobre la construcción de viviendas a través de Infonavit, creo que es algo bien acertado, y que si se había hecho antes, no se había hecho con el énfasis que se está poniendo hoy, de atender las necesidades de un grupo que no había sido visualizado o visibilizado realmente con esa necesidad. Y justo, de hecho, nosotros estamos incorporando, bueno, nosotros no, pero todos los que conformamos el Consejo Estatal de Población, nosotros estamos en la Secretaría Técnica. De hecho, estamos invitando ya en Vivienda a que colabore directamente con el Consejo Estatal de Población. Se acaban de añadir tanto INEGI como Secretaría de Seguridad Pública, e Invivienda está yendo como invitado a nuestras sesiones ordinarias. Entonces son acciones, como usted dice, es que esto que tiene que ver con la población, pues todo tiene que ver con la población, todas las decisiones, y se me hace muy gratificante poder incorporar también a Invivienda, ¿no?, para la toma de decisiones de esto. Sí, definitivamente eso va a ayudar a que la planeación en la construcción, en el crecimiento de los municipios, en la inversión pública que se haga o la inversión privada para la construcción, tenga que ser pensada en las necesidades, en la atención de las necesidades. Sí, y siguiendo con esto, vamos a cambiar un poquito. Bueno, no tanto, porque usted mencionó que muchos de los jóvenes dejan el seno familiar. A veces muchas de las decisiones que se toman para dejar el seno familiar es por cuestiones laborales, pero también por esto del embarazo adolescente. Según CONAPO, la adolescencia, si bien entiendo, es de los 15 a los 24 años, ¿no? Y muchos de los jóvenes a los 24 o 20 ya tienen casa o ya se tienen que ir a vivir a otro lado. ¿Y qué indicadores estadísticos considera más relevantes para la toma de decisiones en cuanto al embarazo adolescente? Bien, uno de ellos podría ser la tasa de fecundidad. Uh-huh. La tasa de fecundidad que estamos, en términos generales, en 2 hijos por mujer, ¿ok? Pero vamos a trasladarlo a la parte de la edad. Cuando tú mencionas esa parte del embarazo adolescente, y como decía hace un momento, de la dinámica que se está dando en los jóvenes futuros profesionistas, y ya cuando egresan y dejan el seno familiar, ya no están pensando en tener hijos tan rápido. Están pensando en una maternidad o paternidad de los 30 años en adelante. Y ya están pensando en 1 o 2 hijos, o a lo mejor solo un perro o un gato. Esa es la parte que nosotros tenemos que evaluar. Pero ¿qué pasa en el embarazo adolescente? Esa es una estadística sobre la cual nosotros tenemos que prender los focos. Y como dato te pongo que en el año 2024 se registraron 97,075 embarazos, o nacimientos, más bien no embarazos, sino nacimientos. De estos, aproximadamente, bueno, no aproximadamente, fueron entre 11 y 53 años de edad de las mujeres. Pero de estos 97,075, el 10.2% de esos embarazos, 9,900 aproximadamente, fueron en niñas o adolescentes de entre 11 y 18 años. Y entonces ya tenemos un indicador que nos está prendiendo los focos para decir, oye, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que tengo niñas de 11 años que ya tuvieron un nacimiento? ¿Cómo es que tengo jóvenes o adolescentes de 18 años que ya tuvieron por lo menos un hijo? Algo está pasando en esa parte. Y no es por una planeación del crecimiento familiar en la mayoría de los casos, sino por un descuido. Y entonces trabajar en esa parte del embarazo adolescente, yo lo trasladaría todavía a otro sector. No a otro sector, sino a otra parte de esos datos. ¿Qué edad tienen los padres? ¿Qué edad tienen los padres de esos niños o niñas que nacieron de las mujeres de 11 a 18 años? Y la estadística dice que tienen entre 13 y 72 años. Dices, a ver, algo está pasando en esta situación. En la cultura, ¿no? En la cultura.
puede darse el caso que algunos de estos nacimientos se hayan debido y hayan sido, entre paréntesis, consensuados, pero no olvidemos que son menores de edad y no puede haber consenso en esa parte. Entonces yo creo que la implementación de las políticas públicas en materia de atención y prevención del embarazo adolescente, las políticas públicas de seguridad, de procuración de justicia, de atención de las mujeres, porque hablemos que la salud también entra en ese contexto. Entonces hay muchos indicadores alrededor de esos nacimientos en las niñas de 11 a 18 años, ¿no? Yo te estoy poniendo solamente estos, sí. ¿No? Y yo creo que ahí es donde el trabajo colaborativo puede funcionar bastante interesante al interior del Consejo Estatal de Población. Sí, es muy importante que la coordinación, ¿no? Nosotros le llamamos coordinación interinstitucional, sea enfocado en la protección de las niñas, de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes. Y cuando transformamos los datos en números, nosotros como ejecutantes, pues tenemos que tomarlo con las pincitas, ¿no? Como debe de ser, y tomarlo como las cosas como son, ¿no? A veces frías, a veces difíciles, pero estos datos tienen que ir reduciendo, tenemos que ir cambiando la cultura, tenemos que ir cambiando todo esto. Es por eso la importancia de que grabamos estos videos, para que la gente visualice que hay una problemática y que tiene que ser atendida. Pero me gustaría saber de usted un ejemplo de algo que se haya sacado de la estadística y se haya convertido en un caso exitoso, o un caso que se haya transformado directamente en un programa en el Estado. Bien. Veracruz ha sido pionero a nivel nacional en muchas actividades, en muchos programas, en muchas decisiones que se han tomado a nivel nacional, y yo orgullosamente puedo decirte que la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, si bien se implementa desde el año 2015, Veracruz trabajaba con esos datos desde el 2011. Y no me refiero a Veracruz, el COESPO, sino a todo un grupo de colaboradores interinstitucionales, tanto a nivel local en Jalapa como con otros municipios en el estado, junto con la Secretaría de Educación, junto con la Secretaría de Salud, junto con los DIF estatal y municipales. Y entonces, ¿qué pasa? Se implementa en 2015 la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, y luego en 2018 esa estrategia, y vuelvo a insistir y lo sostengo con evidencia, de que desde el 2011 Veracruz ya había avanzado en esa parte y había presentado eso en la Comisión Consultiva de Enlace con las Entidades Federativas, de los análisis que se hacían. El expresidente Andrés Manuel López Obrador blinda esa estrategia porque le parece una necesidad que se tenía que atender. Y luego lo vemos en esta nueva administración con la presidenta Claudia Sheinbaum, y vuelve a refrendar el compromiso de la atención. Entonces yo diría que ese es uno de los programas en los que la estadística y Veracruz ha resaltado a nivel nacional. Ese sería un ejemplo que te pondría. Y otro es cuando en 1990, en las estadísticas de 1990, en el índice de marginación, Veracruz ocupaba el primer lugar a nivel nacional en marginación, con un municipio que era Tehuipango. Alarmante que de 2.450 municipios, de 2.475 que tenemos ahora, pudiéramos ocupar el primer lugar. No, o sea, eso no era imaginable. Y entonces el COESPO, mediante estadísticas, el análisis de las estadísticas de los 9 indicadores del índice de marginación, hace un análisis y presenta una propuesta de cómo se podía disminuir. Y entonces para el año 2000, cuando salen los resultados del índice de marginación, Tehuipango había pasado del lugar número 1 al lugar número 10, estimando lo que todos conocen en el ámbito demográfico como las brechas de marginación, diciendo en este indicador es donde hay que invertir para sacar a este municipio de este. También es cierto,
que en marginación dicen que el municipio que no avanza se atrasa. Eso fue una ventaja para Veracruz. Pero esos son dos programas importantes, pero yo te aseguro que debe de haber muchísimos más, porque Veracruz es un precedente en la generación de políticas y programas nacionales. Y es muy interesante lo que comenta, porque el primer programa que menciona, que es la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes, pues en pocas palabras fuimos piloto, ¿no? Y sin querer queriendo, ¿no? O a lo mejor dijeron, esto está funcionando, y CONAPO dijo, esto está funcionando, hay que replicarlo en todo nivel nacional. Entonces, con base en esto, Veracruz siempre está haciendo el esfuerzo por querer hacer un cambio en todo, en primero arrancando desde por municipios, ¿no? Ya mencionando Tehuipango, mencionando otros cambios en administración, pero muy importante que tomemos en cuenta esto. Continuando con la siguiente pregunta, ¿qué consejos daría usted a los jóvenes que quieran especializarse en estadística aplicada a la gestión pública y en programas sociales? Yo creo que el primero de los consejos que daría es tener oficio de servidor público. Cuando somos servidores públicos, nos alquilamos para servir al ciudadano, para que cuando venga el ciudadano, nuestro objetivo sea atender la necesidad del ciudadano. Ninguna otra. ¿Cómo? Con todos los elementos, con todos los insumos que podamos tener institucionales o con todos los canales de comunicación que se tengan que establecer. Eso es algo importante y algo difícil a veces, ¿no? O sea, porque no es lo mismo ser servidor público que ser trabajador. Como trabajador vengo a cubrir un horario, cobro un sueldo y hago lo que me piden. Como servidor público me debo al usuario, me debo al ciudadano, me debo a la institución por la que estoy trabajando. Esa sería la primera parte. La otra parte, desde el enfoque de la estadística, y como estamos hablando por la celebración del Día Mundial de la Estadística, dicen que la información es poder, Zoe. Y podemos creer que tenemos mucho poder porque tengo mucha información, pero si esa información no la estoy utilizando para atender una necesidad, para brindar un servicio, pues entonces no sirve de nada. Entonces, si bien la información es poder, va a depender de quién ejerce ese poder con el análisis, con el procesamiento, con la evaluación, de toda esa información con la que estamos trabajando. Y entonces, si logramos que las y los jóvenes dominen las herramientas estadísticas, las metodologías estadísticas o de la estadística y de la ciencia de datos, ya logramos un aspecto importante. Pero más aún, estamos en un proceso de evolución y de desarrollo, de tal forma que la tecnología, la comunicación, la inteligencia artificial, si nosotros no caminamos de la mano con eso, no va a funcionar. Entonces hoy las y los jóvenes los futuros profesionistas tienen que esforzarse por ir de la mano con la parte de la tecnología. Y esto me podría llevar a algunos elementos importantes que debemos de tener dentro de los programas sociales y la gestión pública, que van a requerir conocimiento del problema que estamos abordando, una visión para proponer soluciones. Si nosotros podemos visualizar hacia dónde queremos llegar, pues entonces podemos implementar algunas estrategias. Junto con eso, la empatía del servidor público para con los ciudadanos, quienes tienen los problemas. Y los problemas que te estoy diciendo es que esos problemas no son de hoy, surgieron ayer, sí, y necesitaban respuesta 2 días antes, ¿no? Y que es la visión que se tiene actualmente en la administración pública, tanto estatal como federal. Y el último, lo que te decía, esa parte del compromiso, el compromiso profesional, institucional y social de las y los jóvenes. ¿Para qué? Para trabajar por el bien de Veracruz y de México. Si esa es tu visión, ya la hiciste. Puedes estudiar la carrera que quieras, porque vas a trabajar para atender a la gente. Sí, a veces pensamos que la palabra corromper
es directamente ligada a, ya recibió soborno. Pero a veces no. La palabra corromper afecta directamente a la manera en cómo nos manejamos, ¿no? Si antes, nosotros lo vemos, ¿no? Hoy de hecho estamos grabando esto a 18 días del Día Mundial de la Estadística, hoy es 2 de octubre, ¿no? Y vemos el alma de los jóvenes que quieren ir a marchar, lo que usted guste, y llegan en la universidad y tienen ímpetu y de repente, ¡pum!, son corrompidos porque dejan de servir. Porque dices, oye, estás trabajando para el gobierno, pero dejó esa parte de servicio, ¿no? Dejó esa parte de... El usuario no te está pagando, el usuario lo único que busca es un bienestar social, es una conciencia social, es un cambio, es que le vaya bien en la vida, que no tenga que lidiar con problemas de embarazo adolescente en nuestro sentido, ¿no? Que estamos con el GPA, que estamos con el COESPO. Entonces, es muy interesante que podamos tomar decisiones basadas en el servicio público, en esta palabra de servir, ¿no? Y interesante esa perspectiva. Incluso, perdón que te interrumpa, en esa parte del cambio de ideología de las y los jóvenes, cuando ingresan al servicio público o cuando ingresan a una institución pública para continuar con sus estudios, también obedece al acontecer diario. Y algo que a mí me ha gustado y que creo que es importante resaltar del Consejo Estatal de Población, y no porque estemos platicando por el Consejo Estatal de Población, es que la forma en cómo está estructurado el Consejo, esa colaboración interinstitucional lo exime de camisetas. ¿Por qué? Porque trabaja por la población, precisamente porque su objetivo principal es influir en la política de población. Y la política de población no tiene ningún color. Exacto. La política de población está ligadamente directamente a que los que están horizontalmente con nosotros, así es, todos puedan servir en beneficio de las problemáticas que hay en cuestión de la población. Y cuando nosotros, los integrantes del Consejo Estatal de Población, entienden esta parte, pues se trabaja de la mano a un beneficio, ¿no? Ya sea el embarazo adolescente, ya sea el envejecimiento, ya sea las migraciones. Es muy interesante que lo analicemos desde este punto. Por último, quisiera hacerle una última pregunta, o más bien última pregunta, un tiempo para que usted pueda dejar un mensaje final a la población en general, a los jóvenes, a quien usted guste en este espacio. ¿Qué te podría decir? El manejo de la información, hoy por hoy, manejamos muchísima información, pero muchísima información. Estamos hablando de que en México hay cerca de 8.300 millones de habitantes. Ahora imagínate que cada uno de esos, cerca de 5.000 millones de habitantes, tienen un dispositivo móvil. Y en cada uno de nuestros dispositivos móviles generamos diariamente aproximadamente 1 millón de datos. ¿Qué nos lleva a eso? A muchísima información. Desde lo que estamos consultando, desde lo que estamos chateando, de lo que estamos compartiendo, pues imagínate que eso hoy lo podamos utilizar para la generación de políticas públicas, para la generación de crecimiento, para la identificación de necesidades, ¿no? En el mundo, si bien somos 8.300 millones, hay cerca de 7.900 millones de dispositivos móviles. Claro, algunos tienen 1, 2 o hasta 3 aparatos. Sí. No quiero decir que esos 5.300 millones de habitantes que tienen un dispositivo no tengan 2. No, pero a lo que voy es que podemos manejar toda esa información para favorecer a alguien. ¿A quién? A México, a Veracruz, al mundo. Con datos. Todo en este mundo son datos, todo es información. Y en la medida que nosotros podamos ir respondiendo a las necesidades económicas, políticas, sociales, culturales, demográficas, en función de la información, vamos a poder planear mejor nuestras estrategias de crecimiento, de desarrollo. Yo creo que podría decirte que hoy hay un déficit de analistas de la información y que solamente un pequeño grupo de empresas, de instituciones, analizan todo ese cúmulo de datos y no analizan todos, sino solamente una pequeña parte. Entonces, en términos del Día Mundial de la Estadística,
Yo me inclinaría por ese lado. Vamos pensando de toda la cantidad de habitantes que somos, toda la información que se genera y qué está pasando con ella, dónde la estamos analizando y cómo está impactando todo eso en las políticas públicas. Entonces yo los invitaría, entre otras cosas, a estudiar ciencia de datos, que se vengan acá con nosotros a estudiar la ingeniería en ciencia de datos en la Facultad de Estadística e Informática, o que se dediquen al análisis de esa información, que sean propositivos para el bienestar de Veracruz, de México y también del mundo. Sí, desde cualquier perfil que se tome, siempre manejemos la ciencia de datos. Así es. O sea, si eres lo que seas, ¿no? O sea, si eres cocinero y de repente ves que a lo mejor desde la cocina puedes hacer cambios, porque todo se puede hacer, todo. Pero si no investigamos la información, si no accedemos a la información, si no analizamos toda la información, vamos a tomar decisiones contrarias a lo que necesita el mundo, a lo que necesita el Estado, a lo que necesita tu municipio, a lo que necesita tu colonia. Pues muchísimas gracias, doctor Argüello. La verdad es que yo aprendí mucho. Espero que la gente que pueda consultar esta entrevista pueda aprender aún más, que sepa que nosotros nos ayudó a reforzar tanto lo que hacemos como Consejo Estatal de Población con toda la información que nos compartió. Sepan muy bien que el Consejo Estatal de Población no solamente es una dependencia o es un órgano desconcentrado de la CEGOP, sino que somos principal fuente a los demás integrantes del Consejo Estatal de Población en cuanto a estadística, a recopilación de los datos. Entonces, muchas gracias, doctor Argüello, y pues vamos a celebrar el Día Mundial de la Estadística, ¿no? Muchas gracias. Estoy a sus órdenes aquí en la Facultad de Estadística e Informática. Mi correo electrónico, ¿se puede dar? Sí, claro. A arguello@ub.mx. Si tienen alguna duda, alguna consulta, con muchísimo gusto, aquí los podemos orientar. Y también, si se necesita analizar información, vengan con nosotros, que aquí les vamos a ayudar. Tenemos un ejército de estudiantes que están ávidos de analizar información. Muchas gracias. Muchas gracias, Consejo Estatal de Población. Gracias a usted, doctor Argüello. Pues, eso ha sido todo en este programa, y cualquier cosa que necesiten ya tienen el correo del doctor Argüello. Igual pueden acudir con el doctor Argüello, pueden acudir con quien sea, pero llénense de información de estadística. Celebremos este Día Mundial de la Estadística valorando más sus atribuciones al mundo, sus atribuciones a la toma de decisiones. Esto ha sido todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.